Salam alaikum, ¿qué tal? Bueno, hace mucho tiempo que no grabo un vídeo aquí en el canal de YouTube. Como sabéis, he estado ocupada y también he estado enferma, me han operado, he pasado el COVID y de todo, pero alhamdulillah, siempre que puedo y siempre que tengo un momentito, pues me paso por aquí para poder compartir con vosotros contenido de valor y que realmente sea algo que os beneficie, inshallah, por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, en el vídeo de hoy me gustaría hablar acerca de un tema muy controversial que genera mucho debate hoy en día y que además es especialmente importante en esta época del año, ¿no? Y son las fiestas navideñas, ¿no? Esta época de celebración que se vive en sociedad. ¿Cómo los musulmanes debemos actuar frente a esto? ¿De qué manera podemos actuar para, inshallah, poder mantener los vínculos familiares? Esto, por ejemplo, hablo en el caso de los regresados, de los nuevos musulmanes, y considero que es un tema que hay que destacar, importante hablar de ello. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría aclarar que la información que yo voy a transmitir aquí es una información que he contrastado y que he aprendido yo misma de personas de conocimiento, es decir, no es algo que me saque yo de la manga, ni tampoco es una opinión mía personal, sino que realmente está como digo, fundamentada en la opinión de otras personas con muchísimo mayor conocimiento que yo. Esto es importante e igualmente en ningún caso pretendo con este vídeo generar más polémica, más crítica, más debate y más división sobre algo que realmente nos concierne a todos nosotros, sino al contrario, lo que pretendo es arrojar un poco de luz y tratar de destacar algunas ideas importantes y principales que considero que todos nosotros debemos de saber y no olvidar. Dicho esto, si queréis más información sobre este tema, que sepáis que el Sheikh Mansur Mota en su perfil de Instagram y también junto con la cuenta de His Café han hecho un directo hablando sobre este tema de las fiestas y de la Navidad y responden de una forma muy detallada, alhamdulillah, todo este tipo de preguntas que nos pueden surgir. Por tanto, os invito a que vayáis a ver esos vídeos y a partir de ahí también podáis encontrar una orientación con vuestra propia experiencia personal. Yo misma, obviamente, algunas de las ideas que voy a compartir en este vídeo también las he aprendido de Sheikh Mansur Mota y sin duda os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver su contenido para poder aprender más. Dicho esto, el primer punto, y además creo que es muy importante y que hay que aclarar, es que debemos aprender a discernir, a diferenciar entre lo que es la opinión pública, las experiencias personales de cada uno dentro de la sociedad, de lo que es la guía, nuestro punto de referencia y de consulta y de aprendizaje, que son el Corán y la Sunna. Por lo tanto, cuando hablemos de cualquier tema, sea este o cualquier otro, siempre debemos remitirnos y tener en cuenta cuál es la opinión del Corán y la Sunna y no la opinión de la gente, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta, pues, cuáles son los veredictos, ¿no? O las diferentes fatuas u opiniones de los eruditos, de las personas de conocimiento, pero siempre estas opiniones deben fundamentarse en el Corán y la Sunna para poder tenerse en cuenta, para poder hablar de ello abiertamente. Esto lo digo porque a día de hoy hay mucha gente que sigue ciegamente el rebaño, ¿no? Que se dice, es decir, pone el árbol de Navidad en casa, las luces de decoración, pero realmente no sabe ni el por qué lo hace, es decir, sigue a las masas y el Islam constantemente nos recuerda y nos invita a que reflexionemos, ¿no? A la importancia de tener un sentido crítico y entender el porqué de cada cosa, no actuar ciegamente pues porque ese acto es lo que hace la mayoría de la gente. Desde luego que con ese pensamiento no vamos a ningún lado, por tanto siempre animo a todo el mundo a que realmente a la hora de hacer cualquier cosa se cuestione el por qué lo hace y encuentre ese porqué, ese motivo, ¿vale? Para hacerlo. Esto en el caso de las fiestas lo relaciono además con algo que es sumamente importante en el Islam y que de hecho es un concepto que es lo que da validez
a los actos de adoración. Y estoy hablando de la niyya, la importancia de la intención detrás de cada acto que nosotros hagamos. Por eso es importante también conocer el motivo, ¿no? El por qué hacemos las cosas. Y a partir de ahí saber con qué intención lo hacemos. Esto lo digo porque ahora de cara a estas fiestas pues se nos pueden presentar diferentes momentos, ¿no? Como por ejemplo que nos inviten a una cena de empresa o mismamente la Nochebuena en familia, etc. Entonces, en este tipo de situaciones es importante recordarnos cuál es nuestra intención como musulmanes y de qué manera debemos actuar con los demás. En el caso de la cena de Navidad, por ejemplo, una cena de empresa, si nuestra intención es favorecer ese compañerismo, esa unión y supone un compromiso social, nosotros podemos asistir a esta cena, inshallah, sin caer en lo que es ilícito, en lo que es haram, es decir, pues nosotros vamos a cenar con los compañeros de trabajo, pero después que ellos continúen la fiesta por otro lado y nosotros nos volvemos a casa habiendo cumplido con ese acto social. Esto es importante porque, de hecho, a día de hoy, la Navidad muchas veces no tiene esta connotación religiosa, sino más bien social. Es decir, la gente lo hace pues porque es época de celebración, de unión, de juntarse toda la familia, pero en ningún caso pues lo hacen con esta idea de conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios o el Dios nacido, ¿no? Este tipo de ideas que son religiosas. Por tanto, es importante tener esto en cuenta. Obviamente estoy hablando del caso de España, donde la mayor parte de la población, pues, se define a sí misma como cristiana no practicante, al fin y al cabo laica, ¿no? Porque realmente no practican de una forma religiosa este tipo de fechas importantes, ¿no? Como la Nochebuena, la Navidad o el Día de los Reyes Magos. Al final, el Día de los Reyes Magos, por ejemplo, se ha convertido en un día para regalar a los niños, ¿no? Al final todo tiene que ver con ese consumismo que prima en nuestra sociedad, pero no se ve con esta otra idea más religiosa, que además el caso de los Reyes Magos tiene y no tiene que ver con el cristianismo, en el sentido de que, bueno, hay detrás ahí todo un trasfondo histórico importante que hay que recordar, ¿no? Y el cómo, pues, las fechas y las celebraciones muchas veces han sido decretadas por la Iglesia y tienen un legado que es pagano, ¿no? Que ni siquiera responde, pues, al credo cristiano. Bueno, da igual, eso ahora mismo no es relevante. Lo que quiero transmitir es la idea de que muchas fiestas que consideramos religiosas en verdad son fiestas sociales, ¿no? Y en el caso de la Navidad, pues no quito y no estoy diciendo que no haya familias cristianas que realmente lo celebren con esta intención, pero también hay otra parte de la población que, como digo, lo hace como un acto social. Y en el caso de muchas familias, ayer mismo lo hablaba con mis padres, es el hecho de unirnos todos, ¿no? A veces la familia está dividida, viven en partes muy lejanas del mundo y por tanto la época de Navidad es el momento para unirse, ¿no? De ahí la famosa frase de vuelvo a casa por Navidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que esto es importante tenerlo en cuenta unido a nuestra intención. ¿Cómo debemos actuar nosotros como musulmanes? Pues como digo, valorando cuál es el perjuicio y cuál es el beneficio de asistir a este tipo de eventos y por supuesto teniendo en cuenta pues todas aquellas cosas que son contrarias a nuestro credo, por ejemplo el tema de los villancicos o el tema de las obras de teatro navideñas, pues obviamente no vamos a participar en eso. Y lo mismo, si vamos a una cena y hay alcohol o hay cerdo, pues tampoco vamos a consumir eso. Pero si nuestra intención es, lo que digo, el integrarnos, o sea, el reforzar, el mantener ese vínculo social, ese vínculo familiar, que además el lazo familiar
con los padres, sobre todo en el caso del Islam, es algo muy, muy importante. Incluso aunque ellos no sean creyentes, no tenemos que rechazarles, no tenemos que tratarles mal, no tenemos que excluirles, ni tampoco excluirnos nosotros dentro de la sociedad y del contexto del cual formamos parte. Por tanto, como digo, si nuestra intención es la unión, la empatía, la comprensión y no incurrimos en acciones ilícitas, ¿no? En cosas haram, pues inshallah con esa intención podemos asistir en un momento dado a este tipo de cenas o de días especiales, ¿no? Obviamente no vamos a decir feliz Navidad, ¿no? O tal, porque en ese caso estamos felicitando, ¿no? Y siendo partícipes de una fiesta que va en contra de nuestra creencia, ya que nosotros no creemos que Jesús sea hijo de Dios, ni tampoco creemos que Jesús sea un Dios nacido, ¿no? Pero, como digo, lo que es el participar en ese acto social, pues en principio con esa intención y valorando el beneficio y el perjuicio, pues no habría problema. Obviamente cada uno sabe cuáles son sus circunstancias, cuál es su situación. Al final tenemos que entender que somos ciudadanos, hablo en este caso por mí, ciudadana española, europea, y por tanto no podemos estar ajenos a todo lo que ocurre, sino más bien tratar de ver de qué manera nuestra identidad se puede mantener dentro de ese contexto y participar en ello, ¿no? En esa sociedad de la cual formamos parte. Esta idea de que los musulmanes quedemos ahí rezagados, ¿no? Apartados totalmente, que no tengamos derecho a votar, que no tengamos derecho a contribuir, son ideas totalmente contrarias a lo que nos dice el Islam. De hecho, el Islam, lo que viene a ser la diversidad cultural, es algo que tiene un gran valor. El Islam no pretende anular nuestra identidad, sino teniéndola en cuenta, pues la potencia en el buen sentido, en el buen camino. Por tanto, como digo, somos ciudadanos europeos, somos ciudadanos españoles, hablo por mí, y no podemos vivir ajenos a ese contexto social que tenemos a nuestro alrededor. Y en el caso de estas fechas, pues son fechas importantes que la gente pues vive sin ese sentido religioso muchas veces, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo que hay que tener en cuenta pues cuál es nuestra intención. En el caso de los niños pequeños, por ejemplo, y esto hablo yo como madre porque yo aquí en casa lo he vivido, pues a veces hay que tener mucho cuidado con el tema de los villancicos. Por ejemplo, yo he hablado con mis padres y les he dicho que por favor no canten villancicos a mi hijo ni le pongan dibujos donde se mencione este tipo de ideas, porque son contrarias a mi creencia. Y esto es algo importante, el hecho de hablar con las otras personas, explicarles qué es lo que creemos, lo que no, y respetarnos mutuamente. O sea, no tiene que haber ningún tipo de conflicto. De hecho, conozco casos de personas que, llegado el momento, cuando se ha hecho la cena de Navidad, sabiendo que hay personas musulmanas, se ha buscado un restaurante que tenga menú halal, donde ese musulmán pueda estar a gusto cenando con todos, ¿no? Es decir, la gente también es comprensiva y se adapta, ¿no? Y se amolda un poco, pues entendiendo cuáles son tus límites. Es importante que nos sintamos orgullosos de ser musulmanes, del camino que hemos elegido vivir y que queremos en nuestra vida, y hablarlo con los demás de una forma asertiva, clara y desde el respeto, ¿no? Y por tanto yo creo que si nosotros mostramos esa confianza y ese orgullo que tenemos, el resto de personas también lo van a recibir así y nos van a responder de una mejor forma, ¿no? Y aunque obviamente siempre va a haber rechazo, también va a haber mucha gente que va a saber adecuarse a nuestras circunstancias, que va a empatizar con nosotros y va a entender y va a querer facilitarnos las cosas en estas fechas. A mí mis padres no me insisten con celebrar una cosa o celebrar otra, entienden lo que creo y lo que no, y a partir de ahí me dejan como campo abierto, ¿no?
y que hablo yo de mis padres, habla otra persona pues de su jefe en el trabajo, ¿no? O por ejemplo en el caso de los niños, que es lo que decía, el hecho de hablar con la profesora en el colegio para que tu hijo no participe en esa obra de teatro haciendo de Jesús, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que el diálogo, que la comunicación es sumamente importante y también en estas fechas. Y al final pues hablando todos se entienden, ¿no? Como se dice. Yo, por ejemplo, en mi familia la cena de Navidad siempre ha sido el momento de unirse la familia. Yo llevo fuera de casa desde los 18 años, ¿no? Por tanto, siempre pues ha sido el momento de convivir, de compartir, pero en ningún momento pues hemos hecho referencia a Jesús ni hemos hablado de estos temas religiosos porque realmente no hay esa creencia detrás, ¿no? Por tanto, el hecho de juntarme con mis tíos y con mis padres pues es algo que no tiene una repercusión más allá de eso y que además yo lo hago con esa intención de mantener el lazo familiar y de que ellos me sigan viendo como la chica que he sido siempre, en el sentido de que el Islam no me aparta, no me aleja de las relaciones ni nada, sino que es una decisión que yo he tomado para mi vida, con la cual me siento muy a gusto y muy conforme, pero eso no está afectando de forma negativa a nuestra relación, sino que podemos intercambiar, podemos compartir respetando los límites de cada uno. Es decir, ellos saben que yo no tomo cerdo y, por ejemplo, mis tíos, sabiendo eso, cuando han hecho en otra época del año una barbacoa con cerdo, a mí me han comprado brochetas de pavo y de pollo sabiendo que yo no tomo el cerdo. Pues esos gestos son actos, es el tener en cuenta, ¿no?, en consideración la creencia de la otra persona. Por eso es importante, yo creo, la comunicación y el seguir mostrándose tal y como uno es, porque así también estamos haciendo ese dawa, estamos haciendo esa divulgación del Islam en la práctica con nuestras propias acciones. De hecho, muchas veces las familias, el rechazo que tienen hacia el Islam es porque les da miedo que nosotros cambiemos o que el Islam nos aleje de ellos, ¿no? Y a través de estas fechas, de estos eventos, podemos demostrar que eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo importante y además también tenemos ejemplos en la vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam donde él interactuaba y se relacionaba con cristianos, ¿no?, sin ningún tipo de problema. De hecho, hay uno de los eventos en que les cede un espacio a los cristianos para que puedan hacer su oración, es decir, respeta, ¿no?, cuál es su creencia. Por tanto, como digo, siempre hay que tener en cuenta estas ideas y no ver el Islam como algo radical, ¿no? No todo es halal y haram, sino que hay que mantenerse en ese punto medio, hay que valorar cuál es el perjuicio, cuál es el beneficio de cada cosa, cuál es la intención, ¿no? Y a partir de ahí ver, no todo es... no todo se reduce a un único camino estrecho y limitado, sino que realmente hay muchísimas circunstancias que hay que tener en cuenta. Como digo, el contexto, la propia situación personal de cada persona, etc. Y el Islam tiene cabida en ello, es decir, el Islam contempla estas cuestiones y trata de dar una respuesta que se adecue a cada uno. Por esto siempre digo que el Islam es flexibilidad y es naturalidad y es sentido común. Entonces, bueno, de esto se podría hablar muchísimo. Yo simplemente quiero arrojar luz sobre estas cuestiones y a partir de ahí que cada uno haga de acuerdo a lo que sienta y de acuerdo pues a la familia y al entorno que tenga a su lado. Yo no voy a deciros que vayáis a todas las cenas o que no vayáis a ninguna, sino que realmente sobre esta reflexión y sobre estas pequeñas pinceladas pues cada uno es capaz de ver qué hacer y qué no hacer y cómo actuar. Y como he dicho al principio, aquellas personas que quieran indagar más sobre esto y aprender más sobre esto, pues os recomiendo que vayáis a ver el directo del Sheikh Mansour Mota que hizo con His Café en Instagram, donde abordan estas cuestiones de los regalos, del fin de año, con las uvas, etcétera. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que inshallah espero que os ayude, que os sea de beneficio y os
sea un punto de orientación para saber cómo actuar de cara a estas fechas tan señaladas y tan extendidas, ¿no? Donde muchas veces, como digo, hay un gran conflicto interno y realmente hay ciertas cuestiones que se solucionan de una forma mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. Así que bueno, nada más, espero que estéis muy bien, inshallah, y nos seguimos viendo por aquí, que tengo intención de ir grabando más vídeos.